Buenos días, 8 de la mañana, OTAN, factor fundamental en la jornada, ver la geopolítica, cómo va impactando, cómo se mueve en el entorno de un movimiento económico que ayer tuvo un día de bajada, hoy empieza la recuperación. Pero antes de OTAN, importante, lo que está sucediendo con esta noticia del Supremo, en el momento en el que los autónomos están mirando cómo Escrivá le mete mano a las cuotas de los autónomos, porque Europa lo ha pedido, tiene que subir a 3 millones. Ayer ya empezaba a hacer un cambio importante. 2 millones que ganaban menos de tendrán bajada, 1 millón de autónomos tendrán subida. Pero este es el camino fundamental y este es un cambio de calado para los autónomos. Una sentencia del Supremo, dice Confilegal, abre el camino para que los autónomos paguen el IVA cuando lo hayan cobrado. Factor fundamental de esta mañana para millones de autónomos que en España tienen, aquí sí, un problema de tesorería importante. Ojo, porque este cambio, que viene sobre todo en el Supremo a pelear contra la abogacía del Estado, que había planteado una cuestión diferente, cambia radicalmente parte del concepto de modelo de trabajador autónomo que hay ahora mismo en España. No es tanto el tema de las cuotas, que se puede acercar o no al concepto de ingresos que pueda tener un autónomo, sobre todo si luego va a tener derecho a una jubilación como quienes trabajan por cuenta ajena. Ahí los autónomos no ponen tanto la pega. Aquí sí se consigue un cambio fundamental. Ojo, porque esta sentencia del Tribunal Supremo cambia mucho de lo vivido por gran parte de los autónomos en las últimas décadas, en un modelo profundamente injusto que ha tenido el Tribunal Supremo que darle un cambio importante para ver de qué manera esa reclamación, esa pelea legal por parte de los autónomos ha tenido por fin ya eco, no en los legisladores, que no le han apoyado en ningún momento en las últimas décadas, siendo parte de chivo expiatorio de los problemas, sobre todo de tesorería, y ahora sí el Tribunal Supremo parece que ya cambia la sentencia. Ojo, porque se abre el camino para que los autónomos y sobre todo el gobierno se vea obligado a cambiar, que el principio de caja a la hora de pagar el IVA por parte de los autónomos cuando lo hayan cobrado sea fundamental. En el plano internacional, esta noche ha sucedido algo importante y que demuestra además el marco en el que nos estamos jugando las habichuelas en Europa. No tenían otra cosa que hacer los ministros esta noche, mirando a la energía, que poner en 2035 el final del coche de motor de combustión. El fin de una época, así lo han anunciado, en el que se obliga ya a toda la industria de automoción a hacer un cambio hacia lo eléctrico de manera súper acelerada. Se acabó el motor de combustión en 2035 para terminar con las emisiones de combustibles fósiles. Ojo, porque la gran pregunta a esta hora está en si han pensado, ya les digo la respuesta, no, cómo generar toda la energía necesaria para tener un parque automovilístico 90 y pico por ciento al menos, que tenga una fuerza eléctrica clave. Ojo, porque ya toda la industria tiene que transformarse a empezar a producir esos coches eléctricos, si no 100%, casi 100%, o hidrógeno. Vamos a vivir ahora sí la disrupción del sector. No tiene más tiempo en Europa. El problema es en qué momento y sobre todo qué energía va a tener como mix energético España para poder hacer que todas las noches haya millones de coches cargando en sus viviendas. No estaban para pensar esa otra parte, la parte política europea, sí, para dar ese paso hacia adelante, hacia esos coches fuera el motor de combustión. Es un cambio de época. Se acabó el diésel, se acabó la gasolina, se acabó el motor de combustión, se camina irremediablemente para una solución verde en el peor momento. En el momento en el que ni tan siquiera sabemos si en noviembre va a haber gas suficiente como para tener electricidad para lo que tenemos ahora. Piensen ahora que hay que meter en la ecuación que todo el parque automovilístico o gran parte del parque automovilístico, y cuando digo gran parte es el 95%,
tiene que estar cargando todo el día para tener suficiente carga en el vehículo. No, tendremos mejores baterías, tardaremos menos en cargar. Bueno, ya, ¿y la energía de dónde sale? Ojo al movimiento de Europa, que refleja muy bien en qué contexto burocrático de toma de decisiones sin ver todas las consecuencias se está moviendo. El otro tema fundamental es el veto. Fíjense en las 5 claves que nos van a marcar la jornada. El veto de Turquía a última hora de ayer, después de horas de negociación, marca gran parte del inicio de la reunión de la OTAN. Toda la tarde para negociar un punto fundamental: la seguridad de todos los miembros de la OTAN en un proceso de entrada de nuevos miembros. Así consiguió Stoltenberg saltar todo el veto de Turquía, diciéndole a Turquía que, por supuesto, la OTAN estaba al lado de quienes están intentando que haya seguridad absoluta para todos los miembros que entran. Con la entrada de Suecia y Finlandia estaba hablando Turquía de quienes puedan ayudar o puedan dar respaldo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado una organización terrorista por Turquía. 8:06 de la mañana ya está montándose en Madrid toda la parafernalia de la OTAN. No es una reunión cualquiera, es una reunión histórica. Ya les contábamos ayer que China entraba como riesgo sistémico dentro de ese documento que se va a cerrar al final de esta reunión de la OTAN, y un país amigo hace 10 años, en el último documento de medio plazo que hizo la organización, Rusia era un país amigo. No va a salir de esta reunión de la OTAN como país amigo. En la parte más económica, los mercados hoy tímidamente alcistas después de las caídas de ayer. Vamos a ver las 5 claves y mirando mucho a lo monetario. Esto, la batalla de Japón. La banca privada está mirando en detalle qué es lo que está sucediendo contra un ataque que, según distintos informes en la jornada de ayer, se empieza a parecer cada vez más al ataque de Soros contra la libra esterlina, aquel filet mignon que consiguió tumbar la moneda. Todo parece indicar que Japón va a defenderse con uñas y dientes, pero todo indica ya que hay al menos 9 ataques bajistas en estos momentos contra el yen. ¿Qué hacen el resto de bancos centrales viendo cómo se está defendiendo Japón del ataque contra su moneda en un momento de debilidad tremenda frente al dólar? Lo que están mirando es la manera en que pueden apuntalar o, en última instancia, decirle que intervenga. Ojo, porque si interviene es el momento en el que los bajistas han ganado la primera batalla y se puede redoblar la apuesta contra el yen. En ese momento lo que se está mirando, en ese momento lo que se está viendo es la manera en la que no capitula Japón, el Banco de Japón, con el yen. Pero la batalla de Japón ya se está produciendo desde hace semanas. Ojo, porque ahora el cambio fundamental es como la banca privada ve que sí hay una opción de capitulación por parte de Japón. Punto fundamental para ver en el entorno monetario. Lagarde, ¿saben qué está sucediendo? Está moviéndose toda esa jornada del Banco Central Europeo sobre la importancia de los bancos centrales. Hoy, cita clave, 3:30 de la tarde. Powell, Lagarde, Bailey. Fed, BCE, Banco de Inglaterra. Los tres en una mesa hablando sobre política monetaria. Un poquito antes, sobre las 3 de la tarde, también está previsto que Powell pueda hacer una pequeña introducción solo. 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, lo van a ver aquí en Negocios Televisión, clave fundamental del día. Todo lo va a mover las palabras de Powell, después de haber escuchado cómo Lagarde, que había dado algún pasito hacia la parte más conservadora, más del sur de Europa, la parte más centrada en que no se haga una subida de tipos tan fuerte porque se puede romper la demanda interna, ayer tomó la posición contraria. Se volvió muy agresiva, entiéndanme, en política monetaria, pidiendo la subida de los 3 tipos clave. Y este era un punto que todavía no se conocía de cara a la reunión del Banco Central Europeo, subida de tipos de interés generales, pero ¿qué iba a suceder con la tasa de depósitos? ¿Qué iba a suceder con los 3 tipos clave? Ayer dejó claro que todos subirán para intentar frenar la inflación. ¿Qué significa? Significa que el Banco Central Europeo
75 puntos básicos hasta que alguien filtró a Wall Street Journal el mismo lunes de la semana en la que el miércoles la Reserva Federal tomó la decisión de no subir 50 sino 75, el famoso lunes negro de caídas en los mercados. Antes de ese lunes nadie pensaba que finalmente la FED haría una subida de 50 puntos básicos. ¿Pero qué había sucedido antes de aquel lunes? Muchos mensajes de Bullard y de otros halcones de la FED diciendo por qué no una subida de 75 puntos básicos. Pues miren, ese mismo proceso ya ha comenzado en Europa. La parte más hawkish del Banco Central Europeo ya ha empezado a lanzar los mensajes de manera coordinada, de la misma manera que se hizo en Estados Unidos para presionar a la Reserva Federal, y solo nos falta una chispa. ¿Quién filtra a FT o a Wall Street Journal o a quien sea, pues sobre todo esos dos, que el Banco Central Europeo va a meterle un arreón de 50 puntos básicos a la subida de los tipos de interés? No, ahora mismo está descartado. Bueno, ya hay una semana antes de la FED. El problema de lo que sucedió con la FED en la última subida de tipos es que ya nadie se cree hasta que no queda un día o unas horas o unos minutos o se ha conocido la decisión, que de verdad lo que el mercado espera es lo que se produce. Simplemente porque una vez que salió en Wall Street Journal que había 75 puntos básicos, caída del mercado y todo el mundo diciendo 75 puntos básicos. Oiga, ya. Pero no lo esperaba nadie. Pues aquí está sucediendo lo mismo. Y el paso de ayer de Christine Lagarde nos da una idea que ese ala hawkish está apretando y mucho a la presidenta del Banco Central Europeo, política monetaria, para que tome una decisión mucho más agresiva. ¿Por qué? Porque al final el mensaje de la parte que quiere una subida más lenta de tipos de interés es: nos vemos en septiembre, cuando pase la siguiente subida de tipos de interés. ¿Qué significa nos vemos en septiembre? Que tienen vía libre, que tienen carta blanca para hacer toda la subida que necesiten en julio y en septiembre. De tal manera que lo que ahora parece que es una subida leve de 25 más una subida de 50 luego, se puede convertir en 50-50 o en 50-75. Perfectamente. ¿Saben por qué? Porque cuando conozcamos la inflación esta semana de Europa, veremos que ahí tenemos una inflación desbocada por encima del 8% con unos tipos en el menos 0,5%. Algo que no entiende absolutamente nadie. Y ahora que quieres romper algo, si es necesario, para llegar a un tipo superior que vaya frenando un poco la escalada de la inflación. El otro punto clave está en la OTAN y tiene relación con España, y hay que recordárselo a Sánchez. Fíjense, ayer vivimos una escalada total en el discurso de Europa. Alemania, 60-80 mil millones más en defensa. España, no sé cuántas bases más. Por cierto, que no tiene el apoyo de Unidas Podemos para el tema de Rota, de ampliar esos destructores. Oiga, una parte de este gobierno no quería a los militares en las ferias de empleo de la AFP. No los quería. Y sin embargo ahora que se han vuelto, porque ven el ejemplo es Biden, demócrata, norteamericano, poniéndose casi ya todo el traje militar, solo le falta eso a Biden, seguirle la estela. Ayer llegó a decir Sánchez: querido presidente. No porque no sea querido, sino porque no es necesario tantas muestras de admiración y cariño. Sánchez lo que tiene ya es su foto de las Azores, la ha conseguido. Ya tiene una foto de las Azores por lo que pueda venir. La escalada ahora mismo solo es comparable a la de la Primera Guerra Mundial. Por una razón: antes de la Primera Guerra Mundial, todos los países decían que no querían ir a la guerra, como ahora. Pero todos los países escalaron armamentísticamente sus defensas por si al final alguien provocaba la guerra. Un caldo de cultivo perfecto para que, con que salte una chispa, todo prenda. Y lo que vivimos ayer en la OTAN, y vamos a vivir hoy en la OTAN, en esa reunión, es una escalada militar sin precedentes. Queda 2 años de mandato de Biden, midterm en noviembre, le queda 1 año de mandato al presidente aquí en España y parte de Europa tiene que ir renovando. Ojo con el movimiento de escalada militar que se está viviendo, que no tiene ni pizca de gracia.
Sobre todo porque solo hay que leer un poco para ver cómo antes de la Primera Guerra Mundial se vivió una situación muy parecida. Se acabó la Belle Époque, años 2000, 2008, crisis financiera ahora, se acabó la Belle Époque a inicios del siglo XX y a partir de ahí solo hubo escalada y escalada y escalada, mientras todos decían, incluso un día antes de anunciarse la Primera Guerra Mundial, que nadie quería ir a la guerra. ¿Qué es lo que está sucediendo con las empresas armamentísticas? Lockheed, BAE Systems crece un 50% en 6 meses. Un movimiento de crecimiento de las empresas armamentísticas brutal ante el despliegue de todos los países de pedir, solo España se ha gastado 2.000 millones en comprar 20 Eurofighter. Acaba de llegar a un acuerdo con Estados Unidos ayer mismo para ampliar todo el mecanismo de defensa de la Rota. Y en ese contexto llama la atención que Ceuta y Melilla, que no están protegidas dentro del Tratado del Atlántico Norte, es decir, un ataque a Canarias lo defiende la OTAN. Un ataque a Ceuta y Melilla ahora mismo no lo defiende la OTAN. ¿Cómo Sánchez, que lo tiene todo a su favor, sobre todo gracias al cambio de la política exterior, no ha forzado un movimiento de defensa de Ceuta y Melilla en esta situación geopolítica en la que tiene a Biden aquí y sin embargo ya se anunció ayer que no habrá mención de la OTAN para Ceuta y Melilla? Ya no solo es que no haya mención, es que ahora mismo no está dentro del entorno del acuerdo. Ojo con ese movimiento geopolítico con Ceuta y Melilla y lo que puede provocar dentro de nuestro país. El último punto es el G7, ya ha terminado. Han cambiado los Alpes por Madrid, los líderes, con la frase final, con el movimiento final de ir rápido en cuanto acabó la cumbre a China y a India, que ya mantuvieron anoche reuniones con los representantes del G7. Bueno, el mensaje del G7 es, ustedes tienen un incentivo para poder aceptar ese tope al petróleo ruso. Comprar todavía más barato a Rusia. Es decir, lo que el G7 le está planteando a China y a India es, usted está comprando a $35 de descuento, yo también voy a comprar a $35 de descuento. Compre usted todavía más barato, cómprele, en lugar de estar comprándole a 90, 80 dólares, 95 dólares, cómprele usted a 60, páguenle menos a Rusia. Ese es el planteamiento que ayer el G7 le hizo a China e India para intentar reducir la cantidad de ingresos que tiene Rusia, pero sobre todo para salvar la medida. China e India se están frotando las manos. Si ustedes quieren meterle un arancel a Rusia y Rusia ya no quiere venderles, esos 30 y pico millones de barriles de petróleo que quiere China para sus reservas, solo con mirar a Rusia los tiene hechos. Y además a un precio mayor. ¿Cuál va a ser la respuesta? Pues todo el mundo espera el G20, G7 de un bloque, OTAN de un bloque, en el G20 están todos. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Biden ya dijo que iba, Putin dijo que sí, y luego dijo, bueno, no lo tengo confirmado. Es la reunión clave ahora mismo antes del verano. Ver en una misma mesa a Biden, a Putin, a Xi, a todos los líderes europeos, Macron, Scholz, von der Leyen, junto con Putin, discutiendo la visión internacional. La duda es si Putin va a ir, si Putin va a acceder a esa reunión finalmente del G20 o se representa en ese G20 el final de una época y la vuelta a un mundo de bloques. Fíjense en el siguiente, en los gráficos que nos van a marcar también la jornada, en un día en el que tenemos el mercado medio pensionista, con un mercado ayer americano en negativo, en el 2% del S&P 500, con Asia mirando también a ese color rojo, pero con Europa queriendo estar en el entorno del verde, pero muy poquito. Fíjense porque ayer el Instituto Nacional de Estadística en España marcó cuál era el gasto medio por hogar. Es verdad que no estamos a niveles de 2019, pero el crecimiento es del 8,3% en un solo año.
¿Cuál es el problema o qué es lo que hay detrás del dato del Instituto Nacional de Estadística, que le queda poco para darnos datos sabiendo con certeza que son independientes? Vamos a ver la nueva época capitaneada por Nadia Calviño, si también nos deja ese reflejo de independencia. Pero fíjense como el último dato nos marca que la necesidad de un hogar medio en España es de 29.000 euros. Si eso lo cogemos conjuntamente con el salario mínimo, con el salario medio, tenemos que aquellos hogares donde el miembro o la miembra, como diría el gobierno, están solos en el hogar, lo están pasando fatal. No es que ya estén cerca del gasto medio, es que no pueden alcanzar el gasto medio en ese salario mínimo, en ese salario medio, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Que incluso con 2 sueldos medios en un hogar, cada vez se va acercando más ese gasto por hogar, por culpa de la inflación, a lo que entre los dos ganan. Y es la fotografía que ayer el INE nos quiso dejar encima de la mesa, con un punto clave, para ver la inflación y cómo está impactando. Si comparamos el mismo producto avanzado en las rebajas de este año frente a las rebajas de hace 2 años, rebajas de verano, tenemos que el precio de hoy es un 50% más alto que el de hace 2 años, dato también que ayer dio el Instituto Nacional de Estadística para darnos claridad de cuánta presión está recibiendo el bolsillo de las familias. Fíjense en el siguiente gráfico porque vemos cómo se distribuye precisamente ese gasto, siendo la vivienda, el agua, va por colores, a mayor o menor, siendo la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y los combustibles el elemento fundamental. Ojo con el transporte, y la parte positiva está en el entorno de restaurantes y hoteles, que se ve cómo se va recuperando también ese gasto. Hoy tenemos muchos datos a nivel europeo y a nivel internacional. Vamos a confirmar el dato de Producto Interior Bruto en Estados Unidos, el menos 1,5%, y vamos a ver datos de inflación en España. Vamos a ver de qué manera esa inflación empieza a impactar en el conjunto europeo. Fíjense en el siguiente gráfico, 8:22 de la mañana, en un día en el que viene el mercado con un poquito de mar de fondo de tendencia alcista, a la espera de Powell, Lagarde y Bailey a las 3:30 de la tarde aquí en Negocios Televisión, en ese encuentro del Banco Central Europeo. Fíjense porque teníamos, este es el dato de Producto Interior Bruto actual, el GDP Now, que marca la Fed de Atlanta, que se está siguiendo mucho para ver de qué manera se puede evitar un movimiento de recesión en el segundo trimestre. Parece que en el tercero y en el cuarto poco hay que hacer en Estados Unidos, pero al menos en el segundo trimestre lo que se ve es que hay un poquito de recuperación en el dato actual frente al anterior, pero no se consigue recuperar, no se consigue estar otra vez en la tónica que teníamos al inicio de junio. Con lo que el movimiento del GDP Now nos está marcando que junio ha sido un mes muy inflacionista, que ha impactado y mucho en la demanda interna en Estados Unidos, que no consigue del todo levantar la cabeza, aunque en el final del mes de junio sí está intentando recuperarse. Ojo, porque lo que nos está marcando es que vamos a estar muy cerca de un dato que pueda ser o pueda estar muy cerca de la recesión en Estados Unidos, técnica ya en 2 trimestres. Ya tenemos uno, vamos a ver el siguiente. Fíjense en el siguiente gráfico, que nos marca también de qué manera ayer en el dato de confianza del consumidor se está viendo un movimiento bajista ya muy parecido al que vivimos en recesiones anteriores. Estamos en un punto ya muy previo a recesiones y superior a alguna que otra recesión. Ojo, porque el sentimiento del consumidor nos está marcando que la Fed se puede poner como quiera y los bancos centrales, pero la llegada de ese aterrizaje en recesión está cada vez más cerca. Fíjense en el último punto, que se compara 1970, primera crisis del petróleo, en este entorno, 74, fíjense cómo se marcaban puntos de entrada en recesión con la confianza del consumidor por encima de la actual. Fíjense en el siguiente gráfico, que también nos marca esta mañana la manera en la que podemos entender el punto tocado ayer por la Universidad de Michigan, comparado en otro tono, en otra tonalidad, de qué manera, como el gráfico anterior también nos indicaba, ha habido recesiones con menor o con peor sentimiento del consumidor. Siguiente gráfico, para ver también
de qué manera la balanza por cuenta corriente, Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos, está marcando un movimiento en el que el rublo empieza a tener sus consecuencias favorables en esa balanza por cuenta corriente. ¿Por qué? Pues porque el impacto de las sanciones en el fondo ha ido contra las importaciones de Rusia y no está afectando tanto a las exportaciones. ¿Cuánto? Menos 30 importaciones, menos 3 exportaciones. Con lo que se está generando esta forma de Pac-Man, ¿no? De boca de Pac-Man, en el que se ve una balanza comercial rusa potente frente a un movimiento de balanza comercial en Estados Unidos que empieza a debilitarse, sobre todo por la demanda externa internacional pidiendo producto. Fíjense en el siguiente gráfico, que nos marca también cómo ese impacto que se quiere hacer a las reservas de oro y a las ventas de oro rusas tiene sentido al ver este movimiento que ha tenido en los últimos meses y desde el inicio del coronavirus, el movimiento de venta de reservas de oro que ha sido fundamental para las arcas públicas rusas. Y de ahí que, aunque esté en las sanciones, el G7, por lo que dijo Estados Unidos, haya querido aclarar y ayer ya prohibir, junto con Canadá, junto con Gran Bretaña, todas las exportaciones de oro ruso como método de pago, que decían que todavía no estaba en las sanciones, aunque estaba todo. Fíjense en el siguiente gráfico y vemos enseguida también lo que sucede en el conjunto asiático, porque es uno de los gráficos que se han visto muchísimo durante esta noche. Nomura, fíjense en esta campana de Gauss, más o menos. El final es 2024, el inicio es el inicio de las subidas de tipos de interés por parte de la FED, y fíjense en la esquizofrenia que puede generar en el hipotecado, en el consumidor, en la empresa, que va a haber modelos de financiación y que necesita ver cuál va a ser la fotografía de tipos de interés. Bueno, miren, es muy llamativo ver de qué manera tenemos ya clara la subida, pero si miramos a diciembre de 2024, el mercado ahora mismo lo que está mirando es, en la gran mayoría, estar en el entorno del 0,75% de interés en Estados Unidos. Es decir, que toquemos 2023, la economía no remonte, empiece a caer la demanda interna de la economía en una recesión / depresión, y lo que ve Nomura es que habrá una bajada de tipos un poquito más soft, un poquito más de aterrizaje suave de los tipos, fíjese lo que estamos hablando de cara a diciembre del 24, hasta que estén en un entorno del 1,075. Y luego Nomura dice, bueno, pero si no se rompen tantos jarrones en la subida de tipos de la FED, si no se rompe tanto en el camino, la FED puede querer dejar los tipos por encima de la inflación durante un tiempo. Es decir, Nomura plantea, en una situación normal, lo normal es que el pico ya lo hayamos alcanzado, la economía no se dañe tanto y una vez alcanzado el pico los tipos vuelvan a bajar para volver a empujar la economía. Y que la economía vuelva a tirar, el pleno empleo vuelva a llegar a tasas del 3,5 y la economía tenga fortaleza. Fíjense, porque este es el escenario principal de Nomura, pero no descarta que la FED, incluso en ese escenario, dice en este informe Nomura, deje los tipos más altos por lo que pueda pasar con los shocks de oferta, no por la guerra de Ucrania, sino por el movimiento del mundo hacia la sostenibilidad energética, dejando los combustibles fósiles. Ayer la Unión Europea diciendo fuera coches de combustión 2035, de qué manera se hace un mix energético sin mantener una inflación persistente todavía más tiempo. Es un pedazo de informe de Nomura en el que se marca muy bien cómo la política monetaria de Estados Unidos va a ir muy relacionada por factores externos. Uno de ellos, el energético, y no solo por la guerra de Ucrania en el corto o medio plazo, y no solo por Rusia, sino por el cambio de modelo energético que puede llevar a tener una inflación persistente más alta y que los bancos centrales no habían visto venir en el último año. Ese modelo ya estaba, lo habrán visto, sostenibilidad, ESG, artículo 8, artículo 9, sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad. Nomura deja muy claro el camino hacia el que va. Y fíjense en el último gráfico, y si no se lo cuento yo,
8:30 de la mañana, están en el entorno de unas palabras de Robert Kiyosaki, que es el padre rico, padre pobre, pero sobre todo ha sido famoso en las últimas semanas por decir que lo que había que comprar era latas de atún para mantener el patrimonio. No sabemos si demasiado lejos de la realidad o no. Fíjense, porque lo que dice ahora es que cree que el Bitcoin perderá un 95% de valor. Y dice que él entrará cuando el Bitcoin esté a $1.100. Y solo en ese momento, él, con la capitulación del Bitcoin, entrará a comprar más. Pero que ve desde ahora una caída del 95% en la cotización del Bitcoin para desde esos $1.100, pone la cantidad, ponerse ya a tope a comprar y volver a recuperar el Bitcoin, el valor que está preveyendo el mercado. ¿Qué es lo que nos está marcando Kiyosaki? Que hay un movimiento de limpieza absolutamente brutal por parte de las élites, que lo que buscan es una limpieza agresiva de valoración para volver a entrar y entonces ganar dinero a las puertas otra vez. Este movimiento, si al final se produce de capitulación del Bitcoin, aparte de ser histórico, sería un movimiento en el que se habría limpiado, y entiéndame limpiado no en el término más bueno, sino más bien peyorativo, gran parte de los inversores que a la luz de un movimiento de cambio de modelo monetario, donde el Bitcoin pudiera ser una de las monedas fiat peleando contra monedas digitales, como el dólar digital o el euro digital, habrían perdido por el camino todo, hasta la camisa. Y lo que marca Kiyosaki es que deberían aprender de esas pérdidas para esperar a testear la entrada al Bitcoin a 1100. Ojo con el movimiento de Kiyosaki, que primero nos dijo compra latas de atún y ahora nos imaginamos a Kiyosaki con las latas de atún, las palomitas y esperando a que el Bitcoin baje a 1100. 8:32 de la mañana, esta es la fotografía de un día muy OTAN, pero también muy Banco Central Europeo con esas jornadas. 3:30, Powell, Lagarde, Bailey. Mercado asiático, Eva Villanueva.